this lesson, you will learn all about relative pronouns and how to use them. You will learn how to identify them and differentiate them. You will also test your listening comprehension by watching short videos and listening to audio recordings that contain relative pronouns. Listen to the short story and identify the relative pronouns. ¿Puedes escuchar aquí el audio? Yesterday we were visited by a man who wanted to repair our washing machine. Okay, so you can listen to that. Y vamos a concentrarnos en esta clase solamente en el relative pronoun who and that, which, whose, and whom we will be covering in the following lessons. Okay, so who and that. If you want to read more about relative pronouns, you can click here and read more about them. Now, today we are going to be using PDFs on Kami, and in order for you to complete the activities, you have to listen to audio recordings. So today in this lesson, you will have to use part A and part B for page 2, the conversation part. Okay, so here you have the 2 audio recordings, and let's go to complete the PDFs on Kami. So let's click on the first link, and this is what you will see. We have a conversation. What are you looking for? Our topic would be, that's my kind of friend. In this lesson, you will discuss personalities and qualities, likes and dislikes, and you'll talk about relationships, friendship, etc. Okay? So we're going to skip the first part and we're going to move on to conversation. What are you looking for? So I want you to complete answer B. I want you to answer that question, question B, in this space provided. No olvides que tienes que mantener seleccionado el cursor para que no insertes nada y puedas escribir en el espacio que ya está aquí. Okay, así que quiero que escuches esta conversación. Es part A and B. Serían estas grabaciones, part A and B. This is part A, this is part B. Y ahora sí, vamos a concentrarnos en relative pronouns. ¿Qué son estas palabras que se llaman en español pronombres relativos? Who and that. So we can use them as a subject of a clause. For example, I like people who aren't too serious. Or, I like people that aren't too serious. I like people who have a good sense of humor, and I like people that have a good sense of humor. But you can also use them as an object of a clause. I want someone who I can have fun with, or I want someone that I can have fun with. I'd like someone who I can talk to easily, or I'd like someone that I can talk to easily. Tienes que prestar mucha atención qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después. Prácticamente aquí puedes ver que después de that, o después de who, tenemos otro sujeto, that I can have fun with, that I can talk to easily. Ahí nos está sirviendo esta palabra como el objeto. Por ejemplo, I want someone that. Estamos escribiendo ese someone del que estamos hablando. Por eso es nuestro objeto de la oración. Este es el sujeto, I. Luego tenemos un verbo, I want, or I'd like. Pero aquí nos están sirviendo como prácticamente un conector que nos ayuda a definir a la persona a la que nos referimos y ya no ponemos un sujeto sino un verbo. Por ejemplo, I like people who aren't too serious, or I like people that have a good sense of humor. Entonces, ¿cómo son esas personas que me caen bien? How are those people that I like? Well, they're people that have a good sense of humor. Y aquí sería, ¿cómo es ese alguien con el que yo puedo hacer algo o con el que otra persona puede hacer algo? Entonces, usamos estas palabras antes de un sujeto. Por ejemplo, she is the girl that I told you about. En este caso, she is the girl that I told you about. She is the girl that I told you about. Entonces, en este caso,
Nuestra oración dice, ella es la chica de la que yo te hablé. She is the girl that I told you about. Tenemos the girl that I told you about. Prácticamente nos sirve pues como una digamos como un conector de las dos oraciones. She is the girl that I told you about. Entonces, o sea, ella es la chica de la que yo te hablé. ¿Sale? Entonces podemos usarlo antes de un sujeto. En este caso, I, that I told you about. She is the girl that I told you about. ¿Ok? Y como puedes darte cuenta, no es el mismo sujeto. En este caso, primero dije she y luego dije I. Entonces tenemos dos sujetos diferentes. ¿Ok? Y prácticamente esto sucede porque en inglés, para poder conectar estas dos oraciones, tenemos que usar una palabra que nos dé el sentido de lo que estamos hablando y que conecte ambas cláusulas. ¿Sale? Entonces por eso ponemos that. Por ejemplo, she is the person that I saw at the movies. Right? So she is the person that I saw at the movies. Nuevamente, she is the person. ¿Vale? Ese es nuestro sujeto, she is the person. Y aquí tenemos that. Estamos conectando. Esta es otra cláusula. I saw at the movies. Pero se oye incompleta sin la primera oración. Entonces por eso decimos, she is the person that I saw at the movies. ¿Ok? Entonces lo que quiero que hagas es, quiero que me completes estos ejercicios. ¿Ok? Exercise A. I want you to do this. Help me understand. Quiero que pongas las letras nada más, relaciones la columna A con la columna B. ¿Ok? Y finalmente quiero que estudies, quiero que repases el significado y la pronunciación más que nada de estas palabras que están aquí. Vamos a ver personality traits, o sea, rasgos de la personalidad. Personality traits. Easygoing, egotistical, inflexible. Todas estas palabras son adjetivos, o mejor dicho, son rasgos de la personalidad. What I want you to do is, I want you to do some research. So do some research and find out the pronunciation and the meaning of these words. Okay, so inflexible, modest, outgoing, stingy, aunque vas a encontrar que también se puede decir stingy, supportive, temperamental, and unreliable. Y vas a poner lo que hayas encontrado que significa cada palabra. Aquí tienes las definiciones y vas a poner la letra en los espacios. Y también quiero que pongas si son positivos o si son rasgos negativos, ¿ok? And that's it for this lesson. If you have any questions, you can text me on WhatsApp and I'll be happy to answer any questions that you might have.